fait de tant de croix. Le temps qui passe, il est fait de tant de croix. Le temps passé, pauvre tombeur de l'oubli, les fleurs les ont envahies. Quand saurons-nous un jour? Quand saurons-nous un jour? Qui peut dire où vont les fleurs du temps qui passe? Qui peut dire où sont les fleurs du temps passé? Sur les tons du mois de mai, les filles en font des bouquets. Quand saurons-nous un jour? Quand saurons-nous? Nosotros ya hemos hecho varios cineforos y este año dijimos de hacerlo pues coincidiendo con el Día Mundial de la Fibromialgia. Aunque parezca mentira, aún depende de dónde vayan los pacientes con fibromialgia, les dicen que esta enfermedad no existe y que esto se lo han inventado gente se quiere, y esto es una demostración más. Es una enfermedad como puede ser la pulmonía, la fractura de fémur o la hepatitis. Quería empezar por aclarar algo que ha suscitado muchísimas preguntas a lo largo de estos días que hemos tenido el panel puesto para convocarles, que es qué relación tiene la película con la fibromialgia. Pues lo primero se lo voy a explicar para que veamos una película porque claro, la película es muy divertida, pero es un cineforum de fibromialgia. La fibromialgia es una enfermedad que tiene un componente genético, está admitido, que hay familias que sufren de fibromialgia o de depresión o de síndrome de intestino irritable o de migraña o de picores, y que eso tiene un factor genético, hay un marcador genético. Pero en lo que está todo el mundo de acuerdo hoy, incluso los oncólogos, incluso el doctor Barcelga, que ustedes conocen, un catalán que está en todo el mundo, pues hasta los oncólogos reconocen el marcador genético, pero cada día se le da más valor porque lo tiene, y nosotros en el instituto que estamos en esta línea somos epigenetistas, o sea, el marcador genético existe, pero luego marca mucho la biología, por no decir todo. Es decir, el gen está, pero depende de la biografía del paciente, se desarrolla o no la enfermedad. Eso es la epigenética. Entonces, la fibromialgia tiene un marcador genético potente, pero tiene una epigenética remarcable. ¿Y cuál es la epigenética remarcable? La personalidad del paciente. ¿Y cómo es la personalidad del paciente? Pues lo sabemos muy bien. Es un paciente que a veces tiene trastornos asertivos, o sea que le cuesta negar las cosas, negarse a hacer favores, negarse a todo. Tiene dificultad para decir que no, podríamos decir. También es un paciente alexitímico, que le cuesta trabajo identificar emociones. Confunde emoción con sentimientos, con afectos, los confunde. Pero tiene una característica muy importante, que es por lo que estamos aquí con esta película, que es perfeccionista. ¿Y qué quiere decir perfeccionista? El concepto de perfeccionista, no se crean que nos lo hemos inventado los que estamos aquí, que somos muy capaces, por cierto, sino está reconocido en el manual de enfermedades de Estados Unidos, el perfeccionismo, y está reconocido en el manual de enfermedades de la Unión Europea, el perfeccionismo, o sea, se considera un rasgo de personalidad. ¿Y qué características tiene ser perfeccionista? Primero, aclarar que el fibromialgico es perfeccionista. Y hay otra enfermedad que es también muy perfeccionista, que es la anorexia, por una autoexigencia de verse cada día mejor, podríamos decir.
¿Qué es ser perfeccionista? Es la tiranía del tengo que hacer, del deber hacer. Tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, y tengo que estar a la altura de lo que se espera de mí. De hecho, el concepto es un concepto, aunque nació en Chicago, son los canadienses los que más han trabajado, y el perfeccionista es perfeccionista hacia su persona, y ahí están los anoréxicos, las anoréxicas, perfeccionista a su entorno próximo, de ahí que vivan aislados, suelen ser personas muy solitarias o que desean estar en soledad, como es el caso de la película, y es perfeccionista con el ambiente social. En la situación que vivimos hoy en día, ser perfeccionista con la situación social, te puedes acabar haciendo el aquí, que es lo que pasa, el paciente acaba entrando en un bucle de sufrimiento. ¿De sufrimiento por qué? Porque ni él mismo es perfecto, lo importante no es ser perfecto, sino no sentirse culpable, ni él es perfecto, ni su entorno, y muchísimo menos la sociedad. Siempre que se habla de perfeccionismo surge un término al lado, que es el término de anancástico, es un término rarísimo. ¿Y qué quiere decir anancástico? Anancástico quiere decir que es obsesivo de la perfección. Uno puede ser perfeccionista sin llegar al extremo. El anancástico es el extremo de la perfección. El que no solo está preocupado por su salud, sino por su imagen, por su vida, por la limpieza, por todo, sino que lo lleva al extremo. Pues en la película es esto lo que vamos a ver. Por eso quería hacer esta introducción. En la película lo que vamos a ver es un hombre perfeccionista porque ¿en qué lo vemos? En la extrema higiene que mantiene, como verán, está 2 horas en el lavabo, en el baño, el que vive aislado, verán cómo se va a discusión con unos amigos, no les estoy chorreando la película, no se vayan, por favor. Verán cómo se ha programado la música que va a poner para cuando se enfaden, para ver si no reímos, o sea, es perfeccionista al extremo. Y luego verán por su conducta que es un hombre obsesivo, que abre y cierra la puerta, enciende la luz, echa el cerrojo 20 veces, o sea, es perfeccionista, es anancástico, es obsesivo, tiene un trastorno obsesivo compulsivo. Lo que no sabemos es si tenía fibromialgia, porque como no es paciente nuestro, esto no. Y por último, por mi parte, quiero hacer un comentario para que se fijen, que es lo que hicieron, que se fijen un poco en la película, y es la perversidad del lenguaje. La perversidad del lenguaje de Jack Nicholson. Enseguida se darán cuenta, es un hombre que podríamos poner, entrecomillado, disfruta, o por lo menos no tiene miedo a hacer daño, tiene una perversión en su lenguaje. Y claro, esto le crea pues, una dificultad de relación evidente. Cuando además hoy sabemos que las mayores causas de sufrimiento son aquellas que hacen alusión a las emociones sociales, o sea, ataca donde más duele. Lo que más hace sufrir a todos son las emociones sociales, la envidia, los celos, la indignidad, el ridículo. Eso es lo que más nos hace sufrir a las personas, pues él con sus fraseos hace sufrir permanentemente a su entorno. No sé si este grupo selecto que tengo a mi derecha e izquierda quiere añadir alguna cosa, ya los conocéis, José María, Jordi, Almudena, Ana. Estamos a vuestra disposición, vemos la película y después hablamos entre todos. ¿Queréis decir algo, chicos? Después, pues vamos a ver la película.
no participamos todos. Vamos a empezar por las señoras, hablando de música. ¿Qué tal? No sé si se me escucha. Sí. Vale. La música es de Hans Zimmermann y estuvo nominada con esta música al Oscar de la Academia por Mejor Imposible, música en comedia. Lo ganó anteriormente con la banda sonora del Rey León. La música, sobre todo, es un tema en concreto que se va variando y va siendo más lento, más rápido, dependiendo del momento. Normalmente cuando sale Melvin es un poco más agresivo, por decirlo de alguna forma, y luego si os fijáis en la última secuencia, que es la del beso, el clarinete, que es el instrumento estrella de la música, de la banda sonora, es mucho más pausado, más romántico y bueno, más que otra cosa, la música va acompañando a todo lo que va sucediendo. Me ha llamado la atención un momento que él está enfadadísimo, cuando le ponen el perrito en casa y tal, lo que hace como terapia es ponerse a cantar, tocar el piano, ponerse a cantar tocando el piano enfervorizadamente. Y también cuando se llevan el perro, que está triste, está llorando, también se pone música un poco más triste, ¿sabes? Pero también creo que se refugia en la música. Y además toda la veces que llevan en función de lo que tenga que... Exacto, no sé si te oigo. María, ¿ya habéis oído? Yo creo que es una forma de intentar manipular las situaciones dependiendo del CD, porque tiene CD para cuando todo va mal, CD para o sea, es un intento por lo menos de controlar. O bien de provocar con esa música alguna situación. Yo quizás quería haceros una pregunta. Buenas tardes. ¿Pensáis que el perfeccionismo es bueno o es malo? Bueno. Yo creo que dentro de lo que es el perfeccionismo tenemos que hacer una distinción, y es en función de para qué es el perfeccionismo, sobre todo para qué es y la intensidad en la que se manifiesta. Cuando el perfeccionismo tiene como objetivo el conseguir algo que puede ser un beneficio, como puede ser el disfrute, el placer, es un perfeccionismo que tiene en este caso una razón y que nos hace decir que podemos considerarlo como bueno. Sin embargo, cuando el perfeccionismo como objetivo tiene el estar huyendo de un error, de un fracaso, de un dolor, lo que origina es sufrimiento. Entonces aquí en Melvin yo creo que hay un poco de los dos componentes. En el último de los, vamos a decir, de los fotogramas, cuando le da el beso a ella y le dice que puede hacerlo mejor, en ese momento ese perfeccionismo es bueno, porque está buscando coger y mejorar una satisfacción. Sin embargo, en muchos de los acontecimientos que se ven en la película, donde está intentando continuamente evitar el fracaso, el error, pues en este caso el perfeccionismo le genera sufrimiento y es malo. Quizás en la película el perfeccionismo que vemos no es el perfeccionismo que podríamos decir que sería característico de la fibromialgia. Aquí hay un perfeccionismo quizás sobre todo basado en una rigidez, en una dureza, en una agresión, que la agresión, yo desde mi punto de vista lo veo como un conflicto entre esa necesidad que tiene de alguna manera de sentir afecto y el miedo que tiene al que lo pueda herir, al que pueda hacer daño. Es un mecanismo de defensa y hace que tenga ese comportamiento agresivo, que sin embargo tiene dos caras, que por un lado es una persona muy sensible, porque cuando escribe transmite mucha ternura, es una persona que tiene mucha capacidad de empatía. Sin embargo, en la vida diaria es una persona muy dura, muy rígida, y con la música le pasa exactamente igual. Es
capaz de emocionarse, de emocionar con la música. Sin embargo, luego tiene un componente muy racional, muy severo, en el cual dice las cosas de forma muy directa, hiriente, y bueno, en este caso lo que hablábamos al principio, ¿no? La incapacidad de poder, en este caso, ponerse en el lugar de los demás, no tiene empatía, es una persona que le cuesta muchísimo diferenciar las emociones, y en el fondo es una especie de coraza que lleva continuamente para intentar de alguna manera compensar ese sufrimiento que él manifiesta en algún momento de la infancia que tuvo. Es lo que quería comentar, que hacen una alusión muy breve, ¿no? Cuando empiezan a hablar todos de sus vidas desgraciadas, y él comenta, bueno, porque si yo os cuento y tal, y empieza con un poco, nunca sabes lo que ha pasado, pero te ves que ha tenido una infancia sumamente difícil, ¿no? Y eso le ha hecho ponerse esa coraza y en definitiva dificultar su vida, la vida, porque es incapaz de relacionarse haciéndose daño a sí mismo al final. Dos cositas breves. El perfeccionismo, yo creo que es bueno. Si lo trasladamos a nuestros pacientes, en fibromialgia lo que vemos es la búsqueda de ese perfeccionismo con un nivel de autoexigencia excesivo. Ese nivel de autoexigencia lo que nos lleva es al cabo del día, cuando hemos podido hacer todas las laburas que nos hemos marcado, a sufrirlo como patológico, a sufrirlo como una autoexigencia que sabemos que no nos vamos a poder llegar. Yo siempre les digo, vamos a hacer las cosas poco a poco. Hoy voy a hacer una tarea, mañana de dos, pero no, ese perfeccionismo que es el que se ha de modificar por ese nivel de autoexigencia. Las cosas no son blancas o negras, pueden haber grises. Esos grises tenemos que buscar. Una segunda cosa, ¿qué es lo que cura al Hamarvi? El saberse querido y el poder querer. Solo quería decir eso. El saberse querido y el poder querer, y sobre todo el quitarse la duda de encima, porque las personas que tienen ese nivel de perfeccionismo, muchas veces el perfeccionismo está siempre buscando la manera de saber, de conocer, de saber el porqué, y ese modo de búsqueda a veces se hace muy fructuoso porque es difícil, sobre todo cuando tienen un nivel de exigencia continuo, porque la persona perfeccionista al final siempre está pensando que puede mejorar, que lo puede hacer mejor, y nunca llega a sentirse satisfecha con nada. Entonces ahí hay una situación en la que continuamente está en esa búsqueda, y al final, cuando consigue romper un poco todos esos procedimientos que hacía, cuando evita el evitar, es lo que hace que empiece poco a poco a mejorar y a sentirse mejor. En el comportamiento perfeccionista podemos decir que hay esa parte de razón en la que continuamente pues hay una rigidez, hay una serie de normas, de procedimientos muy marcados que hacen que la persona se rija mucho más por la razón que por la emoción. Y al final pues alguien empieza un poco a sentirse capaz de poder romper esa rigidez y empieza poco a poco a comportarse de una manera que a él al final pues le causa también un poco de inseguridad, pero que va poco a poco viendo que se va sintiendo mejor con esa forma de proceder. Es un poco romper esa rigidez mental y empezar a sentirse como más parte del proceso emocional, ¿no? Empieza a sentir, empieza a percibirse capaz de poder querer, de dar cariño, de recibir afecto, y en el fondo es mucho más sensible de lo que intenta de alguna manera demostrar a los demás, como una especie de, como decíamos antes, de coraza. Yo lo que quería comentar es que pienso que el primer paso que da, aparte del amor, es el perro. Admite en su casa un perro que para él era un saco de gérmenes, porque lo dice en un principio, que a tenerlo en casa, a cambiar sus pautas, cambia de mesa en el restaurante, se atreve a expresar un poco su amor primero con el perro, como un poco como de entrenamiento, ¿no? Entonces, a mí me ha recordado un poco a lo mejor la terapia con animales que se hace en algunas ocasiones, de eso sabréis vosotros más. Bueno, ya ves cuando empezáis todos vosotros. ¿Quién quiere empezar a romper el hielo? Que tenemos a Carolina, a la que aprovecho para agradecer los esfuerzos que hace
para que todo funcione siempre a las mil maravillas. Vamos a dar una... Pues la tenemos preparada, o sea, ¿quién levanta la mano para increparnos un tal? Bueno, muchas gracias por poder preguntar. A ver, quería hacer un par de preguntas. Una con relación a la película que hemos visto, la imagen de Kelvin, ¿no? Se llama Kelvin. Esto, que decía que era una persona muy perfeccionista, pero ¿ahí realmente está exagerando el papel o hay personas que son tan perfeccionistas que llegan a este extremo? Pues lo he encontrado como, desde mi punto de vista, como un poco muy exagerado. Y la segunda pregunta, bueno, se la puedo hacer porque tengo una duda. ¿El perfeccionismo va ligado a la inseguridad? Es una buena pregunta, ¿eh? Bueno, pues esta... El doctor Patricantes creo que ya la verdad, solo, hemos intentado buscar más bien un paralelismo entre el perfeccionismo y encontrar una película. Ciertamente, y luego, esta película es más un trastorno obsesivo-compulsivo que una persona perfeccionista, que tiene que hacer siempre cerrar 5 veces. Eso no forma parte tampoco de un cuadro, a lo mejor, de perfeccionismo, pero como refería ya por exigencia, de yo me marco unas tareas y si no las hago, no estoy contento. O sea que, en principio, aún pudiendo asimilar, esto es más una patología psiquiátrica que no. Sí, por supuesto. Podríamos decir que no todos los perfeccionistas llegan a tener un trastorno obsesivo-compulsivo, pero sí que es cierto que todos los que tienen un trastorno obsesivo-compulsivo tienen rasgos perfeccionistas. Aquí hay una situación en la que se confunden muchas veces, ¿no?, el cuadro obsesivo-compulsivo con otras cosas. Sobre todo pues, la agresividad, que no es cierto que todos los trastornos obsesivos-compulsivos tengan ese componente de agresividad, pero sí esa forma de hacer o de proceder que requiere que tengan pues, muchas veces ese pensamiento intrusivo, esa preocupación recurrente, esa duda, esa inseguridad. Y de alguna forma sí que hay una asociación entre lo que podríamos llamar perfeccionismo y inseguridad. Hay sobre todo una necesidad de aprobación, porque en definitiva el perfeccionismo lo que busca siempre es poder hacer algo que le dé valor, que le haga sentirse bien y evita muchísimas veces el fracaso. Es ese miedo a equivocarse lo que hace que tenga esa tendencia a querer hacer las cosas mejor y mejor. Es una búsqueda de afecto, de admiración, de cariño. Y en este caso, pues bueno, han hecho una película en la que han mostrado los rasgos muy marcados para que se vea bien, ¿no? Evidentemente, dentro del top, pues hay siempre un rango en el que podemos decir que partimos de una serie de dudas e inseguridades y podemos llegar a un cuadro muy marcado, como es el caso de Mendy, que pues, no solamente tiene ideas o pensamientos recurrentes, sino que tiene compulsiones, que son esos rituales que hace, que intenta en ese momento neutralizar lo que te causa todo esto, que es ansiedad, una ansiedad muy elevada. Le quería preguntar. Ah, no, allá al fondo no había una persona que preguntaba. Pues, efectivamente, claro, iba a relacionar esto con el fraseo insistiendo un poco, el fraseo durísimo, que yo creo que son dos conceptos distintos. Uno es el perfeccionista, que el perfeccionista, cuando es obsesivo-compulsivo, es el nombre que decíamos en la introducción tan raro, que se llama anancástico. Pero este hombre además tiene la característica independiente de la perversidad del lenguaje. Es un tema que a mí me gusta especialmente porque es verdad, como médico, o sea, en el trato con los pacientes, es muy fácil ser muy catastrofista, muy derrotista. Y de hecho en la película, si hay un momento en el que el médico pues transmite un halo de esperanza a Helen Hunt. Simplemente, es decir, la importancia de la palabra en las relaciones médico-paciente, es la importancia de la palabra en las relaciones interpersonales. Es decir, la perversión del lenguaje, que es el término que se utiliza,
sabe que esta perversión del lenguaje, de las tres categorías de emociones que hay, que son las emociones de fondo, que sería el comportamiento que tenemos todos, las emociones primarias, alegría, tristeza, ira, asco, sorpresa, y después están las emociones sociales. Lo que más hace sufrir a las personas son las emociones sociales. Y es donde este hombre se ocupa permanentemente, bueno, con los insultos al homosexual, denigrándole a la chica, a la camarera con sobrepeso, la llama elefante o no sé qué. Es decir, busca siempre una frase desagradable, que es donde más daño hace y donde más hace sufrir a las personas. Buenas tardes. Me recuerda a mí una película esta, no sé si la habéis visto, una película muy buena también de Clint Eastwood, el grande de Torino, que es un hombre también que es sarcástico, agresivo, cuando ve que tiene algún tipo de empatía hacia alguien, le llama Rolito de Navera, oye, mono, no sé qué, o sea, algo muy similar a lo que hace Melvin en esta obra, ¿no? Puede ser que sea simplemente un hábito que coge la gente similar a lo que hacen algunos animales que son débiles, son muy asequibles al animal que va a engullirle, entonces ponen una máscara, se ponen parapeto para poder rechazar de fuego de espinas o como si fuesen ojos inmensos. Algo similar puede ser que la gente que es así muy sensible se ponga la máscara, la coraza esta de marica, sí, más que por sensibilidad, probablemente por debilidad, porque decíamos de la falta de seguridad, ¿no? Y es muy interesante, como decía Jordi, pues la especie de coraza. Yo a colación de esto también querría introducir que, quieras o no, esto no deja de ser una falta de asertividad, un asertivo agresivo, que lo que es el rechazo social. En el momento que se vuelve más asertivo, pues en principio encuentra más acoge más mundo. Además, si vemos la película, las personas que tienen autoridad, las personas que muestran fortaleza ante esa agresividad de Melvin, son las que al final saben manejarlo. Porque él con las personas que muestran debilidad se crece y hace que tenga todavía un comportamiento más agresivo. Sin embargo, cuando alguien le planta cara, entonces es cuando él realmente retrocede y empieza a comportarse de otra manera. Cuando, por ejemplo, estábamos hablando de lo que es el perfeccionismo, la perfección, vemos que puede tomar 2 vías. En el caso del TOC, del trastorno obsesivo-compulsivo, esa dificultad de poder expresar las emociones, al final se manifiesta a través de ideas, de dudas, de compulsiones, de rituales. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de la fibromialgia, la situación del perfeccionismo no se manifiesta a través de lo que puede ser tema de rituales o pensamientos obsesivos, aunque haya personas con fibromialgia que tengan quizás pues esa tendencia, ¿no?, a darle muchas vueltas a las cosas y preocuparse mucho, no es ese tipo de compulsión o de pensamiento obsesivo. Por lo tanto, si hiciéramos una prevalencia en cuanto a lo que puede ser el trastorno obsesivo-compulsivo y la fibromialgia, vemos que las personas que tienen trastorno obsesivo-compulsivo tienen muchísima menos prevalencia de poder tener dolores generalizados o cansancio, porque en este caso ese exceso de rigidez, de exigencia, se manifiesta a través de esas obsesiones y compulsiones. Sin embargo, en el caso de la fibromialgia, esa incapacidad de poder expresar las emociones se manifiesta a través del cuerpo, a través de lo que son dolores, cansancio y fatiga. Y esa es un poco la diferencia entre el trastorno obsesivo-compulsivo en cuanto a la perfección y la fibromialgia. Buenas tardes. Soy enfermera del laboratorio que han hecho ahora nuevo en Córcega, venimos de Paraclaret, y tengo muchas pacientes, tengo consultas, soy enfermera, y me vienen muchas pacientes que tienen fibromialgia, pero no tengo demasiado claro si son pacientes, por ejemplo, que o no tienen trabajo, o son madres de familia,
si las características de unos o de otros, no sé si están más inclinadas a tener fibromialgia, pues personas, mujeres, más que hombres, no lo sé, si pudieras explicarlo. Desde luego mujeres mucho más que hombres por un dato biológico, y es que la hormona de la mujer por excelencia son los estrógenos y la hormona del varón por excelencia es la testosterona. La mujer también tiene testosterona en menos cantidad, pues la hormona del varón, la testosterona, es analgésica. Entonces ahora, lógicamente, todo el mundo está pensando pastillas de testosterona. En este momento todo lo que hay comercializado con testosterona es cancerígeno. O sea, la proporción 7:1 de mujeres versus hombres es por un efecto analgésico de la testosterona. La edad promedio es de 50 años. Sí es una enfermedad que tiene como característica fundamental admitida en todo el mundo el sufrimiento. Por eso es un tema para mí recurrente y del que hablo constantemente. El sufrimiento. Pero claro, a todo el mundo le pasan casi siempre a lo largo de su vida las mismas cosas. ¿Por qué uno desarrolla la fibromialgia y otros no? Pues por un concepto que nació en el siglo I, aunque ahora en 1998 Lazarus reactiva, que es lo importante no es lo que pasa, sino cómo afrontas lo que te pasa, que es el concepto de afrontamiento. ¿Y de qué depende el afrontamiento? Pues depende de la personalidad de la persona, de la biografía de la persona, lo que esté marcada, su característica, lo que ha sufrido, lo que haya tenido las relaciones con sus padres, las carencias afectivas que haya sufrido, que esto está totalmente demostrado. Es decir, la fibromialgia es una enfermedad caracterizada por dolor como síntoma príncipe, con 3 síntomas secundarios que son el insomnio, la fatiga y los trastornos cognitivos, trastornos de concentración, y luego 53 síntomas que son diarreas, vértigos, acúfenos, caída de cabello, parestesias, cistitis, muchísimo. Finalmente, ¿qué es? Finalmente es un tipo de somatización. Es un tipo de somatización de que el cerebro no es capaz de soportar al sufrimiento / estrés al que se le ha sometido. Entonces reacciona, pues, en unos pacientes con migraña, en otros pacientes con dolor, en otros pacientes con fatiga, en otros con insomnio. Ese es el cuadro. Y efectivamente afecta más a mujeres. No sé si contesto con esto. También preguntaba si se daba más en amas de casa. Hay de todo, ¿eh? Mira. O sea, hay muchas profesionales que son evidentemente, como bien estaba diciendo el doctor, mayoritariamente mujeres, pero hay personas en todos los ámbitos, o sea, tanto varones como mujeres, desde amas de casa, personas que no tienen trabajo, personas incluso profesionalmente muy exitosas a veces y que se encuentran en esta situación y que muchas veces incluso les cuesta mucho creérselo y admitir el diagnóstico. Incluso independientemente del nivel cultural. Sí. Las profesiones, puede ser. No se oye. Independientemente, decía, del nivel cultural del paciente. Igual podemos tener un catedrático y una catedrática y una señora de la limpieza, los dos pueden incidir. El hecho traumático de sufrimiento mantenido el tiempo es el que desencadena eso. Sí que es verdad que de cara a los tratamientos, si queremos tratar ese sufrimiento, cuanto más, considero yo, más inteligencia emocional tiene la paciente, más fácil de manejar probablemente sea. Cuanto más cultura, entre comillas, tenga, más fácil de que asimile ese tipo de conceptos y poder trabajar mejor con eso. Hemos tenido pacientes directoras de oficinas bancarias. De hecho, en el último curso en la universidad llevamos una paciente que no está en la sala, que es una chica de 35 años
directora de una oficina bancaria en Paseo de Gracia y que había presentado la dimisión y se había ido. Imagina, no sé, la chica licenciada en Económicas y que prospera y de pronto es que el tema enlaza directamente con el perfeccionismo, porque de pronto esa mujer se ha convertido en una superwoman. Tiene 2 hijos, un marido maravilloso, un trabajo donde está exigidísima por su jefe, y se levanta a las 7, cumple a rajatabla todos los deberes, come al joven, llega a su casa a las 7 de la tarde. Los maridos no siempre estamos o están a la altura de lo que se espera de nosotros, hace los niños, los llevan no sé dónde, y una exigencia de que todo tiene que salir bien, porque soy una superwoman, soy una supermujer. Y aquí hay un momento, esto es impresionante, ¿eh? Mujeres de 30, 35 años en la flor de la vida llorando en la consulta porque están totalmente destrozadas. O sea, esto es así. Y por eso lo que decía el doctor Barrecasas y la doctora Rex, no influye el nivel cultural. Que habrá muchas señoras amas de casa, sin duda, pero que también hay muchas mujeres con puestos directivos. Absolutamente. Hola. Bueno, quería preguntar qué opináis de este meme, la ira de ira contenida nada, ¿no? La vas sacando que no veas. Y podría estar peor si la contuviera. Por eso. Gracias. Es una buena. Bueno, en principio es un poco lo que estábamos diciendo, ¿no? La ira contenida o la ira inhibida, al final lo que hace es que la persona vaya acumulando, vaya haciendo toda una serie de procesos internos en los que luego puede somatizar a través de la expresión del dolor. En este caso, Melvin, pues es una persona que dice lo que piensa y al principio todo lo que de alguna forma intenta es conseguir siempre un beneficio propio. Es muy egoísta y aparentemente, aunque parezca que está haciendo una conducta que pueda ser altruista, siempre intenta que tenga un beneficio propio. Entonces, al final, pues, es más sensible, ¿no?, de lo que parece, pero sí que es cierto que tiene pues, esa capacidad de poder expresar muchas veces esa ira de forma abierta. Y es lo que hace que no tenga esa somatización a través del cuerpo. Evidentemente que la ira inhibida es una de las cosas que hemos comentado muchas veces, es uno de los fenómenos, de los factores que aumenta y que hace que la persona pues, pueda somatizar muchísimo a través del cuerpo. Un poco en función de lo que antes decíamos, ¿no? Cuando hay un cuadro de este tipo de patología, pues vemos que es una consecuencia de muchos años de haber estado acumulando estrés y de haber tenido pocas satisfacciones. Por lo cual al final hay una descompensación entre lo que puede ser el estrés y la satisfacción que no se ha regulado de alguna forma bien. Entonces, viendo un poco lo que puede ser el cuadro de las personas que tienen fibromialgia, como antes comentábamos, que en principio pues sí que es cierto que hay más prevalencia en el sexo femenino, pero también vemos que los factores que pueden estar incidiendo son factores que son acumulativos. Por un lado hay una vulnerabilidad biológica o genética, pero también vemos que las personas que han tenido pues desde pequeños algún trauma, alguna carencia de afecto, una situación de rigidez, de unas normas muy rígidas, con poco afecto y en este caso pues conductas o comportamientos que no tienen ningún tipo de lógica o de sentido, personas que tienen estrés laboral, que han tenido un trabajo donde han tenido pues mucho esfuerzo físico y además pues han sentido injustamente tratadas, la sensación de injusticia, estrés también en casa, con situaciones difíciles, personas que pues están trabajando y cuando llegan a casa tienen que ocuparse de todo lo que es la casa, además pues en muchas ocasiones tienen una persona mayor a la que tienen que cuidar, la pareja pues no les ayuda, tienen muchos comportamientos a veces de abandono, tienen estrés también en cuanto a las relaciones, quizás pues con la familia extensa, pocas satisfacciones por así decirlo. Entonces vas viendo un cuadro que conforme va sumando, hace que llegue a ese momento en el que no hay forma, en este caso, de evitar el sufrimiento emocional. Y una de las formas que tiene nuestra mente de poderse de alguna manera
pues salvar de eso es a través de una distracción, podemos llamarlo así entre comillas, que hace que la persona pueda ir desarrollando algún tipo de problema somático, como puede ser el dolor o la fatiga, y aunque parezca que sea algo malo, pero quizás es mucho peor el enfrentarse a un sufrimiento emocional, a una situación de abandono, de decepción, de rechazo. Son esos miedos sociales que antes pues, comentaba el doctor Martínez, que son miedos que tienen una repercusión mucho más grave que un miedo que pueda ser biológico o un miedo que pueda ser real en este caso. Yo quería saber, buenas tardes, lo que habéis dicho antes, por ejemplo, de que la persona con el tiempo, o sea, una persona que durante muchos años ha pasado situaciones, ha pasado problemas de trabajo, problemas de salud, problemas familiares, pero lo va superando todo y si quiere, o sea, con fuerza superarlo todo. Entonces, de repente, pues bueno, ya le diagnostican la enfermedad. Entonces, si esa persona, por ejemplo, o sea, aparentemente al menos, o sea, no ha tomado conciencia de de estas limitaciones de ella, ¿no? O sea, siempre se ha creído suficiente para poder superar todos estos problemas. ¿Cómo es que se llega a esta enfermedad? Y la segunda pregunta es... Perdona, no te entiendo. ¿Cómo se llega a esta enfermedad? Sí, bueno, ¿cómo llegas a ese extremo? No es por arte de magia. Las neurociencias, y el doctor Martínez es experto en neurociencias, ya nos explican a través del sistema nervioso central el agotamiento de los sistemas metabólicos cuando uno está sometido al estrés. A partir de aquí es cuando aflora toda la sintomatología. Los mecanismos son complejos, él es el experto. Muchas gracias, la señora. Solo tiene un defecto que es el Madrid. Y luego la otra pregunta era que, por ejemplo, si una persona es perfeccionista, ¿hasta qué punto puede agravar esa posibilidad? Creo que más o menos habéis respondido un poco. El hecho de que seas perfeccionista, pero llegue un momento de que no puedas hacer algo, o sea, seguir siendo. O sea, es esa incapacidad que tienes de querer hacer las cosas, de saber que las tienes que hacer, de saber que puedes o que crees que puedes hacerlo, pero cuando lo haces, luego te tienes que tirar 3 días en la cama. O sea, ¿hasta dónde llega el punto o sea, ¿dónde puede llegar el punto de la persona a ese extremo? Pues claro, este es el sufrimiento. Este es el sufrimiento. O sea, una persona que sabe que en su entorno sabe que ella tiene la casa impecable, hablo en general, obviamente, tiene la casa impecable, que está siempre impecable, sus relaciones personales, familiares, sociales son impecables, y de la noche a la mañana percibe, con un sentimiento de autocrítica inherente al concepto de perfeccionista, percibe que ya no se cuida como se cuidaba, ya no tiene la casa como la tenía, con lo cual tiene la valoración social de que estarán pensando de mí lo que sea. Por eso es la frase esta de Marguerite Yourcenar, que no sé si la tengo ahora detrás, para ser feliz no es necesario ser perfecto, pero es imprescindible no sentirse culpable de no tener la casa en condiciones o culpable de no estar tan atractiva o atractivo como lo estaba, todo eso. Es decir, eso tiene que generar un sufrimiento importante. Esto de ya no tengo fuerzas para hacer con lo buen perfeccionista que yo era y ahora he dejado de serlo. Que una de las paradojas de este tipo de problemas es que el perfeccionista intenta regular o intenta manejar el problema siendo más perfeccionista, porque tiene la necesidad de controlar. Entonces esto es lo que agrava muchas veces el cuadro. Cuando a una persona que es perfeccionista le dice que en este caso pues, tiene que aprender a llevar toda una serie de procedimientos y tal, se lo toma tan a pecho, a veces tan
al límite, por así decirlo, que sigue exigiéndose continuamente controlar lo que puede ser el dolor, controlar lo que puede ser la actividad, y al final entra en ese bucle en el que el mismo perfeccionismo, esa misma exigencia, le impide sentirse tranquila y relajada. Por eso es tan difícil muchísimas veces poder manejar este tipo de problemas, porque es un bucle. La persona exigente, autoexigente, continuamente está esforzándose por hacerlo bien, y que ese mismo sentimiento de esfuerzo pues, causa cansancio, agotamiento, sensación de estar continuamente mal, cansado. Hola, buenas tardes. Yo me llamo Nuria y yo desde hace muchos años he hecho 60 y desde los 30 años que empecé con psiquiatras, psicólogos, que estaba mal de la cabeza, que no tenía nada, y entonces eso te traumatiza, porque tú dices, tú no te encuentras igual. Mi oficio era tocinera y carnicera, y yo llegó un momento que ya no podía ni cortar. Llegó un momento que ya no tenía fuerza ni para cortar un trozo de carne. Y a mí, con lo que me ha gustado mucho el oficio, es ahora que aún me pongo delante de un mostrador y me podría hacerlo, y lo haría, pero sé que no puedo. Entonces, me ha costado muchísimos años, muchísimos. He luchado contra la enfermedad, bueno, a ver, contra el dolor, he ido aprendiendo lo que tenía que hacer, me ha costado muchísimos años. Y voy a decir lo último, que ahora hace 7 meses que me ha dejado mi marido. No me peleó con nadie, porque él me decía que me ayudaría mucho y me costaba siempre a mí estar, ¿me puedes ayudar? ¿Me puedes ayudar? ¿Me puedes ayudar? Y él me decía que sí que me ayudaría, pero me he dado cuenta de que no. Y entonces ahora estoy sola, mis hijos me ayudan mucho en el sentido afectivo, me dicen que viva la vida, vive la vida, mamá, vive la vida. Y ahora puedo decir, hoy por hoy, que me siento súper feliz, ayudando a las amigas que tengo, que las puedo ayudar con una frase: vive la vida cada segundo. Yo me canso, me tiro al sofá, por la mañana salgo todas las mañanas, si es a la playa, a caminar, a comprar poquita cosa, porque con el peso no puedo tampoco. Y entonces, ahora me siento súper feliz, y lo digo con la boca bien ancha, que ojalá pudiera hablar con más amigas y amigos, que pudiera yo expresarle mi situación y que cómo tienen que vivir más o menos, porque a mí me dicen, sí, es muy fácil decirlo, Nuri. No es fácil, porque son muchos años de lucha, pero yo ahora, hoy por hoy, me siento, yo he jugado con mi nieto y no he podido jugar como él ha querido, y en cambio mi nieto nunca, desde bebé, no me echaba los brazos para que lo cogiera, jugábamos en el sofá, y él lo sabía, y yo me sentí bien. ¿Y a qué lo atribuyes? ¿El qué? Todo este cambio. Yo, pues quizás ahora, porque me he hecho a ver, a mí me lo dijeron ya, que lo atribuyo a mí. Sí, a tu esfuerzo. A mi interior. Y ahora, pues, quiero ser feliz. Y como sé cómo va a ir la vida esta, no lo sé, si voy a tener un dolor, pues ahora lo vivo. El día que frene, pues frenaré. O sea, ha cambiado tu afrontamiento. Sí, pero hace muchos años ya. Bueno, el que tengo que afrontar esta enfermedad de otra manera, porque si no me hundo en la miseria. No, es que te hundes totalmente. Y entonces yo ya dije, se acabó. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy enfermera, también trabajo en una clínica de dolor, en un hospital público, y mi pregunta es, ¿no pensáis que los pacientes de fibromialgia están mal encaminados, digamos? A nosotros nos vienen, nosotros tenemos un tanto por ciento elevadísimo de pacientes con fibromialgia. Están supermedicados, están infiltrados de cadera, de rodilla, de tercios, por todos los sitios, llenos de bloqueos endovenosos con ketaminas, lidocaínas. Y sin embargo no tenemos un psicólogo en la vida de los. Yo creo que habría que reforzar muchísimo más
las pautas de vida saludables, de ejercicio, de nutrición, y tener un apoyo en vez de, pues, nosotros tenemos pacientes dependientes de nosotros en la clínica de dolor, que están enganchados a nosotros. Y sin embargo, pues eso, nos falta un psicólogo. Yo creo que tendría que haber un grupo de terapia, en vez de vivir infiltrarse, pues hacer un grupo de apoyo cada 15 días, cada semana, cada individual, no sé, en grupo, como fuera mejor, pero encauzarlos por este camino, no por esta supermedicación, porque es que es tremendo, es tremendo. O sea, se convierten en autómatas. Hay gente que va por la vida, los empeoramos, realmente la gente empeora con estas pautas de tratamiento. El sitio es un poco delicado para hablarlo, pero yo soy muy crítico con las unidades de dolor, porque lo único que hacen es infiltrar, bloquear, dar opioides, que está demostrado que nada de eso funciona en la fibromialgia. Claro, pero nosotros en el hospital donde yo estoy hay una unidad de fibromialgia. Sí, que tienen, sí, hay una unidad de fibromialgia, que tienen una visita al año a los pacientes. Yo solo te puedo decir eso en estas situaciones. Las unidades de dolor al paciente con fibromialgia le perjudican. El anestesista, colega mío, su trabajo es hacer bloqueos, infiltrar, dar opioides. El paciente vuelve, que cada día me duele más, le aumenta la dosis. Es que ahora me duele en vez de la rodilla, la pantorrilla, le infiltro la pantorrilla, la rodilla y la base del cráneo. Se publicó en Francia una encuesta de 4.500 pacientes con fibromialgia de los tratamientos más efectivos. El menos efectivo eran los opioides, pero la industria farmacéutica se ocupa de buscar los órganos diana sensibles a ellos. Y saben que a casa de determinados reumatólogos, como es la mía, la nuestra, no vienen. Pero sí va a algunos sitios donde sabe que el paciente viene. ¿Cómo se encuentra? Mal. Pues va dentro de un mes. ¿Cómo se encuentra? Fatal, el doble. Cuando no funciona. No. Nosotros tenemos la consulta, las primeras consultas llegan de pacientes que vienen con pregabalina, con cualquier opioide, y lo primero que hacemos es iniciar la retirada, porque está demostrado, solo falta acudir a la bibliografía, que no funciona. Desde luego nuestra forma de trabajar dista mucho de las unidades de dolor. Haciendo un poco, hablando de las unidades de fibromialgia hospitalarias o la medicina pública, evidentemente considero esa opinión personal, pues se crearon exclusivamente por la demanda que hubo de los pacientes sin tener en cuenta al paciente. Y a partir de aquí, pues el paciente con fibromialgia es un paciente que necesita un control continuado, aparte de estas asesorar en terapias de nutrición, en terapias de ejercicio físico, en terapias psicológicas, este tratamiento multidisciplinar que sí que está en las unidades, pero con una insuficiencia de frecuencia de control del paciente. Perdona un momento. Yo volví a la clínica del dolor de Campos hace 25 años también, porque tengo artrosis, reuma, bueno, es que tengo un pleno. Pero yo al doctor Samper, que es el que me lleva, le he dicho siempre llorando, digo, dona'm algo. Digo, Nuria, no hi ha res. Tu creus que si jo pogués donar per el dolor de la fibromialgia, no t'ho donaria? No hi ha res. En cambio, para lo otro me trata, pero para la fibromialgia, nada. Yo no quiero ser tampoco tan extremista desde el punto de vista de la parte que me toca. Tomo medicación. Yo tengo pacientes aquí, los sigo y sé que hay algunos orales que consideramos el tramador de la... no sé, creo más que antes de contestar a ustedes mismas si verdaderamente les calma algo o no. Yo en la experiencia personal, un cierto, a ver, de un dolor 8 no me lo va a bajar al 2, pero al menos me tomo un Zaldiak que al menos paso una mañana. Perdón por la comunicación de los que nos aquí. Un estudio, un tramador, cualquier cosa, o sea que digamos que nos puede, como dice uno de los críticos que tenemos en el instituto, la
medicación nos puede ayudar a lo mejor en un 20% de lo que es la patología de la fibromialgia. El resto, evidentemente, son toda esta serie de medidas concomitantes. Sí, un poco haciendo alusión a la pregunta que hacía la compañera, efectivamente, si estamos viendo de que en el tema de la fibromialgia el componente emocional es muy importante y que tiene una incidencia muy alta, sería un error tratarlo solamente a través de lo que es la medicación. Además, sabiendo que la medicación, en este caso el doctor Martínez, no hace el efecto que haría en otro tipo de patologías o tratamientos. Si estamos viendo de que el componente emocional es muy importante y detrás de este componente emocional hay ese sufrimiento causado por toda una serie de experiencias en la vida y que muchísimas veces nuestra mente tiene esa capacidad de elegir el sufrimiento físico para ahorrarnos sufrimiento mental y emocional, es yo creo que necesario que en todas las unidades de tratamiento del dolor haya por lo menos un tratamiento psicológico que ayude a las personas a poder, primero, saber expresar las emociones que están detrás de ese sufrimiento psíquico y emocional. Segundo, que pueda también cambiar aquellas creencias que puedan estar haciendo de que vea situaciones como muy horrorosas, intensas o catastrofistas, cuando posiblemente el poderlas exponer, revisar y sacar haya pues, un cambio en cuanto a lo que puede ser ese nivel de intensidad. De cualquier manera, el poder trabajar a nivel mental hace que la persona pueda, en este caso, también aprender a afrontar todas esas circunstancias y manejar muchísimo más el sufrimiento emocional que puede manifestarse pues, a través del cuerpo, pero también en este caso está siendo pues, una serie de comportamientos inhibidos que hace que la persona pues, vaya aumentando el sufrimiento con el paso del tiempo. Por tanto, yo creo que es necesario que en las unidades de dolor haya ese componente multidisciplinar y que no solamente se trate a través de lo que pueda ser pues, tratamientos cruentos o, por ejemplo, la medicación o otro tipo de situaciones que se dan en los tratamientos del dolor. Sí, además es así, las unidades de dolor en sus orígenes, que se crearon en Nueva York en 1953, y la idea era agrupar a todos los profesionales que nos dedicamos al dolor. Esa fue la primera idea. Lo que pasa es que no es el caso de Francia, donde los psicólogos forman parte activa de las unidades de dolor, pero sí aquí en Cataluña las unidades. Yo he sido vicepresidente de la Sociedad Catalana del Dolor con el doctor Daniel Samper, que es un extraordinario profesional de altísimo nivel, que estaba en la Junta, y las unidades de dolor están vetadas a todo lo que no sea bloqueo, fármaco. Es una visión reduccionista de la medicina, pero esta ola no hay quien la pare. Aunque haya muchos intereses creados, manipulados por la industria, esta ola de una visión diferente del hombre enfermo, no hay quien la pare. No sé si lo veremos nosotros, pero que es imparable porque, como decía Freud, a lo mejor a ustedes no les gusta, pero el enfermo no está dispuesto a renunciar a esta nueva forma de ver la medicina. Y eso es lo que va a pasar, les guste o no. ¿Qué más preguntas? Bueno, yo quería decir que no estoy, por supuesto, demasiado medicada, me lleva el doctor Martínez. Yo estaba diciendo, ¿qué cañón está? Al final he hablado. Como ha venido con su marido, ya digo... No, un poco más de Y bueno, eso por un lado, que desde luego medicación no tomo para dolores y además procuro aguantar el máximo que puedo siempre, ya lo sabes, doctor. Y sí me tomar medicación por parte psiquiátrica, pero bueno, pues por muchas cosas que supongo lo que ha terminado con que yo acabe padeciendo así, ¿no? Por otro lado, soy muy perfeccionista y cada vez tengo que serlo menos, no ya solo, no por mí, sino por la gente que está a mi alrededor. Es que llega un momento que lo pasas tan mal viendo que nadie hace
pues bueno, tú haces una cosa, el otro te la deshace. Tú ves una rayita aquí, la quieres poner bien, pero al cabo de un momento te han puesto 4. Y ya llega un momento que te sientes tan impotente, que yo lo que estoy aprendiendo un poco es a pasar, pero claro, me queda por dentro. No es que lo saque, me queda por dentro. Luego veo algo que no me gusta en la calle y le chillo a la persona que veo que hace algo mal. Hace usted muy bien, yo también le chillo ahí. Pero yo me reprimo. Es así, ¿no? No me queda otra. Y bueno, miro de cogérmelo por lo menos por ahora de esta manera, ¿no? En cuanto a arreglarme y todo esto, yo he de decir que empecé con 14 años a trabajar y ya, sobre todo en aquella época, estoy hablando de los años 60, y yo me pintaba los ojos, los labios, tacones, y no he dejado de hacerlo. Cuando empecé he tenido 4 hijos, con lo que he seguido igual, los he llevado al colegio igual, con los tacones, sigo con los tacones, tengo 68. Y lo que sí, pues bueno, cuando empecé a estar tan mal, yo no tenía ganas de arreglarme, no tenía ganas de entrar al lavabo, de nada, absolutamente de nada. Pero poco a poco, bueno, lo fui haciendo. Ahora, eso sí, aunque no tenía ganas, yo tenía que salir a hacer mi vida a la calle. Y cuando salía yo iba igual arreglada. O sea, en la calle todo el mundo que me ha visto me ha dicho que bien estoy. Y yo por dentro pensaba, hija mía, si supieses. Pero la verdad es que sí, que siempre ha sido así. Procuro seguir. Pero bueno, en fin, nada, solo quería decir esto. No, claro, pues muchísimas gracias. Ha sufrido lo que no está en los libros y es una buenísima persona. Hola. 2 preguntas de ámbito muy distinto. Una, cuando hablábamos antes del tema de la epigenética, en que había una parte que era el gen, la otra parte de nuestra historia, nuestra biografía, hay temas como el que en nuestro cuerpo tengamos exceso, por ejemplo, de mercurio o de otros metales tóxicos que puedan influir o agravar o activar esta fibromialgia que tenemos. Este es un tema recurrente, ¿sabes? Siempre, porque claro, estamos a la búsqueda de algo definitivo y es un tema recurrente el buscar si es el mercurio, si es la intoxicación ambiental. Oficialmente no hay nada, que seguro que no es bueno, seguro, pero para poder decir y constatar, a mí a veces me sale mal porque hay pacientes que entran en un bucle, es que me han dicho que todo me lo ha producido la dentadura postiza que llevo y se quitan y al final están igual. Pero es claro, es esa necesidad de acogerse a algo que sea definitivo para curar. Pero que no hay nada que demuestre que sea un detonante más o algo que... Esto es un tema recurrente, cuando no se ha intentado demostrar si es un virus, se han hecho análisis, se han gastado los presupuestos con intereses creados o no en búsqueda de algo, no se ha demostrado nada hasta el momento, más que en el 90% de los pacientes existe ese señalamiento del paciente en cuanto al hecho traumático del sufrimiento mantenido. Y a colación de esa pregunta ya no solo en la causa, sino en el tratamiento. Yo recibo muchos pacientes, estoy haciendo una dieta macrobiótica, he perdido 20 kilos, no cuento la mar de bien, pero al cabo de 2 meses vuelven a estar igual. O sea, que hay un aprovechamiento incluso social y profesional de la enfermedad, que cada uno vende su tratamiento, yo te voy a mejorar, no sé. La medicina se basa en la evidencia y de momento no hay nada que nos evidencie que haya un tratamiento que sea una panacea para curarla. Delante de eso, cualquier tratamiento que encima puede suponer una agresión, ya no solo farmacológica, sino incluso, pues eso, quitarse piezas de dientes, el hacer unas dietas espartanas, que dices aquí, bueno, vamos por la fibromialgia no me dolerá, pero aquí 4 días esta persona va a tener una insuficiencia renal o cualquier otra cosa.
sea, que las obras hay que tomarlas con mucha prudencia, no hacer caso de sale un anuncio en el periódico, en una revista, cuando resulta que lo que están diciendo es una cosa que se movía hace 15 años, desde el vista profesional, pero bueno, que se ha enterado muy bien de esa noticia, con lo cual pues sabe que tendrá todo un grupo de seguidores hacia ese sitio. Bueno, hay que tocar con los pies en el suelo y yo si no con nosotros, sí que les pido que se asesoren con aquellos que verdaderamente son profesionales del tema y que no, cuyo interés, digamos, incluso diré que económico, no esté por encima del interés ético y profesional de nuestro ejercicio de la medicina. Y la otra pregunta, que no tiene nada que ver con esto, y lo comentaba antes el doctor Matías Pintor, que me conoce, en el caso de una persona que nos pilla esto pues con 40 y pocos, con una familia, con hijos, una carrera profesional y te das cuenta que no llegas, que no puedes, y respondes al perfil de no saber ser asertivo, de querer llegar a todo, de perfeccionismo, de golpe te cambian el suelo en todo y es complicado de asumir. Y más allá de eso es lo que yo más de una vez igual me planteo, ¿no? Realmente, siendo yo así por mucha, yo he ido a terapia, lo sabe, he intentado hacer la actividad, todo lo que... Si realmente somos así, nuestro patrón, nuestra forma de ser es esa, por más que intentes adaptar algo, realmente debemos asumir que ese ritmo, no sé si superhumano, cómo llamarle, de querer llevar responsabilidad laboral y en casa querer disfrutar, estar, no es posible. Es decir, realmente he de asumir que igual debo bajar mi ritmo laboral, mi responsabilidad laboral para poder disfrutar de mi familia. Lo digo porque prefiero asumir eso a tiempo que no pensar que no pasa nada, has hecho un parón porque te va a empezar con una crisis de ansiedad, llevas 4 meses, volveremos a lo mismo y volveremos a estar igual. Pero un poco por saber cuando te encuentras con eso de golpe, si es mejor pensar que hay que cambiar el ritmo porque no voy a cambiar la forma de ser en mi vida. No sé si... Gracias. Te he visto llegar y cuando ponía el ejemplo, yo no te he dicho nada, pero evidentemente una de las personas eras tú. Todo esto se cambia, todo esto se cambia. Hay un concepto revolucionario, año 2000, que es el concepto de neuroplasticidad neuronal. Y es que la neurona elige con quién se contacta. Y el comportamiento que tú quieres, o sea, esa frase que no la has terminado de decir, pero que insinuabas, es que yo soy así, no es verdad. Es que yo soy así y tendré que... No. Para eso están los psicólogos, para ayudarte a modificar conductas, y estamos los médicos para hacer el señalamiento, para decirte, esto te está hundiendo en la miseria al paciente. Pero es verdad que eso es modificable. Ese concepto lo sabemos. Esa forma de comportarse ante un estímulo se puede modificar. Por eso necesitamos la ayuda de los psicólogos, para modificar el afrontamiento, la forma que tienen de ver el problema, el conseguir, ya sé que es imposible, me imagino, que trabajar en donde sea, y que estés con un jefe que entra, que te ningunea. El otro día una señora me hablaba de tu generación, que es que mi jefe me ningunea, y era la directora financiera de una casa de perfumes, conocida de todos, y entra y es humillante. Bueno, pues el modificar la respuesta que yo necesito dar ante este estímulo nocivo que me hunde es labor de los psicólogos, es labor de psicólogos expertos como el nuestro, porque hay muchas veces que el paciente le dices, tiene que ir al psicólogo, doctor, sí, ya le he contado toda mi vida, y al final no, es que no es esa la mentalidad. La mentalidad es, vamos a cambiar la respuesta al estímulo doloroso, al estímulo nocivo que me hunde en la miseria. Ese es el afrontamiento que debemos hacer. Por ejemplo, si queremos que una persona mejore el perfeccionismo, lo que no podemos hacer es que esa persona crea que para mejorar el perfeccionismo tiene que ser mejor persona, o tiene que hacer las cosas mejor. Tenemos que hacerle a esa persona entender que tiene que aprender a quererse aunque las cosas las haga peor. Y ese es el paso que tenemos que dar. No tenemos que conseguir que la persona quiera en este momento superar algo haciendo más esfuerzo, sino que esté preparada para que pueda disfrutar aunque baje el nivel de rendimiento, y en el fondo es disminuir el nivel de exigencia.
cambiar el necesito, el debo, el tengo por el prefiero, me gustaría y desearía. Y a partir de aquí adoptar una postura que pueda estar encaminada a poder equilibrar ese gasto de energía que tiene con la sensación de satisfacción que puede obtener en la vida. Al final es buscar el equilibrio. El equilibrio es una palabra que es muy bonita, pero que cuesta muchísimas veces conseguir. Se trata de bajar un poco el nivel de expectativa. Si yo me quiero y me acepto, aunque no tenga la posibilidad de sacar un 10 en un examen como sacaba antes, pero resulta que saco un 7 o saco un 6 y me permite tener también una cierta satisfacción, pues quizás esté mucho mejor sacando un 6 que no sacando un 10, y que eso me represente tener que estar con sufrimiento, con cansancio, con agotamiento, y haciendo que muchas veces las personas que están en mi entorno también sufran. Cuando una persona es perfeccionista, seguramente que tendrá en ese momento que soportar muchísimas veces muchas críticas también, porque todos sabemos que cuando somos perfeccionistas, las personas de nuestro entorno están esperando que cometamos un error para hacernos ese señalamiento de ves, tú también te equivocas. Entonces es una situación que repercute de forma negativa. Por lo tanto, aprender a ser mucho más prácticos, mucho más sencillos, no tener que estar continuamente demostrando nada, también te permite disfrutar muchísimo más de las cosas. Y ese es el trabajo que creo que a nivel psicológico pues, se tiene que empezar a mover para que al final la persona aprenda a vivir con las circunstancias que en ese momento pues, está teniendo en su vida. Hola, yo quería decir, hace años ya que me diagnosticaron fibromialgia, llegó un momento en que no podía atender lo que quería atender y fui a un psicólogo. La doctora me envió a un psicólogo. Era una psicóloga. Estuvimos trabajando para que yo aceptara la enfermedad, ¿vale? Para saber decir que no sabía decir que no. Sinceramente, me fue muy bien. Trabajé con ella, me fue muy bien. Luego tenía una reumatóloga y pasaba, ¿te encuentras mal? Sí, me doblaba la dosis. ¿Te encuentras mal? Me doblaba la dosis. En ese momento, de psicóloga ya no necesito, tuve la suerte de encontrar al doctor, y creo que ya lo he dicho otras veces, tomaba lírica, tomaba tramadol y no tomo nada. Tomo simplemente, o sea, opiáceos, no tomo nada. ¿Qué pasa? ¿Que tienes días malos? Sí, pero tienes buenos y los aprovechas. Y tienes que aprender a vivir con lo que tienes. ¿Cuándo has aprendido eso? Disfrutas de todo, de los nietos. Luego llegas a casa y dices, ¡uf, qué has hecho! Pero has disfrutado. Y el día que te encuentran mal, pues ajo y agua. No hay otra. Pero yo creo que lo primero es aceptar lo que tienes. Y a partir de ahí empiezas a vivir. Si no, no vives. Yo ese es mi punto de vista. Muchas gracias. Tal como lo ha presentado la señora Vila, es verdad, es un concepto y la otra paciente. Son dos conceptos que se dan en el paciente con dolor crónico. No vamos a decir ya solo fibromialgia, sino con dolor crónico. Que son el concepto de catastrofismo, que fijaros cómo se define. Catastrofismo se define como ideación negativa excluyente. O sea, ideación negativa, todo lo que pienso es malo y además es excluyente. No me interesa nada que no sea mi dolor. Frente a ese concepto está el concepto de aceptación, que es el que habla la señora Vila, que es, ya sé que me duele la espalda, pero a pesar de eso voy a salir adelante. A pesar de eso voy a jugar con mis nietos. A pesar de eso, y eso es importante, este concepto de aceptación. Es decir, ¿te vienes a ver al Barça? Bueno, podría ir a otro sitio, pero bueno. Te vienes a ver al Barça y dices, no, porque te va a doler la rodilla. Pues si te va a doler igual, ve a ver al Barça. Si te va a doler igual, ve a ver al Barça. Vienes a ver fútbol. Si te va a doler igual, vete a ver al Barça y luego ya te tomas un gerotaquino, te acuestas o lo que sea. Pero ese es el concepto de aceptación.
sé que me va a doler si me quedo en casa o si me voy al cine, pues me voy al cine. Y mira, voy a decir una cosa, lo último, y no sé si me vais a creer, pero soy feliz. Claro que sí. Yo quería preguntar, por lo visto físicamente no hay ningún problema físico que sepamos exactamente dónde puede estar y qué puede provocar. Se supone que no hay nada. Entonces, yo estuve haciendo un tratamiento en el clínico que ya lo practicamos hace 3 o 4 años en la unidad de psicoterapia. Y según el equipo del doctor Collave, por el hospital clínico, ellos decían, o sea, nos dijeron, y además nos lo documentaron, nos lo pusieron, ¿vale? Dijeron que ya sabían que el problema estaba en el sistema nervioso y que estaban en las células C del sistema nervioso. Lo que no sabían era cómo tratarlo. Entonces, el resto, que está todo, o sea, que es todo, todos los síntomas y todo, es todo cierto y es todo real, ¿vale? Pero es una consecuencia de la señal del sistema, de la señal nerviosa nuestra, que altera la percepción al cerebro. ¿Es cierto? ¿No es cierto? Es rigurosamente cierto. O sea, hay un haz nervioso, una corriente de nervios, que nacen en una zona del cerebro y que van bajando a lo largo de la columna, que se llama haz bulboespinal. Nace arriba y baja a lo largo de la médula. Hay unos haces que van en sentido contrario, que son los del dolor. Yo ahora me doy un golpe y ha subido. Y ese haz que baja tiene como trabajo, como función, frenar al impulso del dolor. Ahora se me cae esto así, me da un golpe y el haz que llamamos bulbo espinal, cuando sube el dolor intensísimo, lo frena. Crea como unas escalas, como unos topes. Por cierto, las neuronas que frenan las descubrió Cajas. Pues bien, no sabía para qué servían, pero las descubrió Cajas. Pues yo me doy un golpe, sube y hay un haz que está por toda la columna que lo frena. Pues bien, ese haz, que se llama centro inhibitorio difuso nociceptivo, está lesionado en la fibromialgia. Pero, ¿cuál es o sea, el causante? Ahora llego. Está lesionado en la fibromialgia. Aquí estamos los reumatólogos y con pacientes con fibromialgia. Y en el síndrome del intestino irritable. ¿Cómo? Y en el insomnio. ¿Cómo? Y en las migrañas. ¿Cómo? Y en la neuralgia del trigemio. Fíjate la importancia que tiene el centro inhibitorio difuso nociceptivo. ¿Qué lo lesiona? Esa es la pregunta del millón. Pues durante mucho tiempo se pensó los virus, de hecho hay algún médico que sigue buscando algún virus, pero bueno. Pero lo lesiona las hormonas del estrés, el cortisol, que es la hormona del estrés por excelencia. He de decirte que el doctor Antonio Collado, el doctor Cayetano Alegre y yo mismo, con mi equipo, hemos creado dentro de la Academia de Ciencias Médicas una unidad de estudio de esto que se llama síndrome de susceptibilidad central, que es lo que el doctor Collado, que es un extraordinario reumatólogo, está llevando a cabo con Cayetano Alegre. Y además, yo digo, incluso gráficamente lo enseñaron y lo... Está lesionado, fíjate, está lesionado el haz que frena el dolor. ¿Qué conclusión tiene? Que llega el marido le hace a la mujer así y la mujer, ay, ¿qué daño me has hecho? Porque a mí no, si te he hecho una caricia. Pero claro, es que la neurona que tiene que frenar ese impulso del dolor no funciona, está lesionada. O sea, entonces tenemos lesionadas hay un problema físico, ¿no? Las tenemos lesionadas todas. Perdón, no te... Las tenemos lesionadas todas. Bueno, tienes lesionada la de la médula, que es la que manda. El cerebro y la médula, que es la que manda. No hay cosa que no te duela, desde la punta del pelo hasta la punta del pelo. Claro, porque la neurona que está en el cerebro y en la médula esperando que llegue el estímulo está rota.
esa neurona tendría que quitarte el dolor. Si no la tienes, no funciona, está lesionada. A ver qué hacemos ahora. ¿Y debido a qué? Debido a qué? A un virus o al cortisol. ¿Y qué es el cortisol? La hormona del estrés, del sufrimiento, para entendernos en castellano. Hola, buenas tardes. Mire, yo tuve un accidente de coche en el año 2004 en el que a los 6 meses de haber tenido el accidente pues me diagnosticaron dolores musculares hasta que a cabo de 5 años y medio, después de ir cada 4 meses a hacer rehabilitación en el centro de Barcelona, me puse en manos del centro del dolor de Barcelona, me diagnosticaron fibromialgia. Mi vida tampoco ha sido fácil, he sufrido muchísimo y hasta que encontré a una persona que lo que hizo es escucharme en el centro de, perdón, es que estoy afónica, en el centro de dolor de Barcelona, cuando me diagnosticaron la fibromialgia, me dieron mucha medicación, cosa que rechacé porque soy antimedicamentos yo. Esto no quiere decir que no crea en la medicina convencional, ni mucho menos, pero me fue pasando la fibromialgia cuando me empecé a valorar como persona humana de este mundo. Tengo mi mayor ilusión en este mundo es ayudar a la gente, entonces toda la vida me he dedicado a ayudar a personas, lo sigo haciendo y solo quería decir a las personas que tienen fibromialgia que estoy muy de acuerdo con el segundo doctor, perdón, señor Sánchez, el doctor Sánchez, porque creo que cuando te tratan emocionalmente, sentimentalmente, puedes expresar todo lo que llevas dentro, puedes sacar sufrimientos, puedes expresar tus ilusiones, porque creo que las personas formamos parte de muchas cosas, no solo de cosas malas y de cosas que nos han pasado en el pasado, en el presente, da igual. Cuando empezaron a escucharme y a dedicarme muchas horas, empecé a sentirme valorada y empecé a sentir que yo también era alguien muy importante en este mundo. A raíz de esto, con mi marido hace 30 años que estamos juntos, yo desde los 16 añitos, desde los 18, sufrí un accidente que le dieron la extrema a los 18 años. Estuvimos 5 años trabajando plenamente con él, con unos médicos de Filadelfia. Venían cada 3 meses a Barcelona. A él le dieron la extrema cuando tuvo el accidente. Tuvo muchos problemas neurológicos, pero gracias a Dios, a base del esfuerzo del día a día durante 5 años, durante la ayuda de todos los médicos, del Clínic y de la Pance, una fundación que hay en Barcelona, salí adelante. Al cabo de unos años nos casamos, tuvimos 2 hijos preciosos y al cabo de unos años, justamente ahora 8 años, le diagnosticaron una enfermedad degenerativa del corazón que terminamos, ahora cumpliremos 2 años en agosto con un trasplante de corazón. Aquí lo veis, súper guapo. Pero nos ayudaron mucho, sobre todo a mí, a superar la fibromialgia, el hecho de valorarme, de que tengo muchos valores humanos, de que tengo fuerza para superar muchas cosas y valoro el día a día, queriendo a mis padres, a mis hijos, a mis amigos, valorando que estoy aquí hablando con ustedes, que me nutro de todas las cosas positivas que la vida nos da y a quien necesita ayuda le doy. Valoro mucho a Nuria porque tú no has podido jugar como quería tu nieto, pero has jugado con él, esto tienes que valorarlo. Valoro mucho a esta señora y a todas las personas que siguen luchando, pero sobre todo, si queréis superar las cosas, que sepáis que todos somos unos completos imperfectos. O sea, la perfección no existe en muchas cosas, en algunas sí, pero no existe nunca porque a lo mejor Gloria, mi amiga, encuentra que este bolso es perfecto, pero a mí no me gusta y para mí no es perfecto. Entonces esto yo lo aplico mucho a la vida del día a día, a las cosas del día a día, a las personas, a que todos somos humanos y que tenemos que dar gracias
por los profesionales que nos atienden, sea de la medicina convencional, de la medicina alternativa, cualquier cosa, que somos unos privilegiados todos. Y que nada, que yo os brindo a que sigáis muy felices y que la vida es preciosa, que la viváis a tope y que si tenéis un día de dolor, permitiros el lujo de tener dolor. De la misma manera que si un día no me pasamos bomba, que es que permitimos el lujo de pasarnos bomba. Y que nada, y que os felicito a todos y que esto es muy bonito, ¿no? Encontrarnos todos aquí, pues felicidades a vosotros. Hola, bona tarda. Jo estic aquí perquè tinc un germà que té fibromiàlgia i té un gigantè dels 18 punts, que sembla el més fort, no? A part d'artrosis, i bueno, doncs ell pren tramadol i ara porta 2 patxes de morfina. I bueno, es passa 6 i 7 mesos al llit sense sortir de casa perquè també cau amb una forta depressió, té 61 anys i és una persona que ha lluitat molt, ha tingut una gran empresa i bueno, ara també té un negoci i no el pot atendre com cal i bueno, doncs a mi fa molta cosa, jo l'he sentit plorar a les nits des de l'habitació del costat i em fa molta pena un home tan fort, tan alt i tan treballador i amb tanta empenta, sentir-lo plorar de dolor. Llavors, vostès que han dit que la medicació només és un 20%, doncs jo no sé realment què fer amb ell. Ell es nega a prendre medicació psiquiàtrica perquè l'ha provat i l'ha deixat, diu ell, com un vegetal i no vol prendre res de medicació psiquiàtrica i bueno, doncs està en aquest estat. Llavors està 1-2 mesos bé i 6 mesos allí. És veritat que el malalt que té un dolor crònic en el 50% de casos més o menys desenvolupa un quadre depressiu o ansiós. O sigui, això està totalment descrit i és conegut totalment. Però el tractament amb opioides no funciona absolutament, o sigui, no és un tema de dosis, de quantitat de medicació que hem de donar-li, sinó de que aquesta medicació no funciona, com deia el doctor Quatrecasas, està demostrat que no funciona més que en el 20% de malalts. Hi ha molts altres tipus de tractament que funcionen i, bueno, clar, és realment terrible una persona de 50-55 anys que esté tot el dia limitada, que no tingui cosa. Però ell el tracten a la seva consulta, Per nosaltres? El doctor Xavarro el tracta. Bueno, pues hauríem de revisar la història i a veure què fem. Bueno, doncs ja parlarem, si no, doncs... Sí, ja parlarem. Vostè... Sí, mirarem el seu nom, sisplau. Sí. I ja trucarem nosaltres perquè vingui de Carolina. Molt bé. Pues, hola, bona tarda. Bona tarda. En primer lloc, si m'ho explica molt bé això dels altres, doncs ja he vist per poder veure la sensibilitat com la tenim afectada, no? Això ens porta a lo que és l'efecte dels nostres cames, braços, etc. O sigui, corporal. Però i l'efecte que té nosaltres a nivell mental, i a nivell de tristor, a nivell de sentiments, a nivell de que et sents tan poca cosa, doncs la veritat això és una que et va afectant dia a dia, que intentes lluitar sobretot pels que tens al teu voltant, però que comprenc que té que arribar un moment en què conforme els posen anys, jo ja porto 15 anys, doncs arriba un moment que penses, no, hasta on podré arribar, no? Hasta on? Perquè com que el que és el tractament medicina no s'ha avançat pràcticament res, solament prenent pastilletes per estar una mica relaxat i aliviar de quan em va anar el dolor, i he fet moltes infiltracions als genolls i ha arribat un punt que dic, bueno, per què no? Però el que més m'afecta és el tema mental i de sentiment de la persona, perquè això es fa que et sentis molt petit. Gràcies. Dentro de lo que estamos hablando de la fibromialgia, cuando hablamos de que el dolor está de alguna forma también acompañado de estados depresivos, de ansiedad, al final entramos en un ciclo
en el que el dolor causa en este caso pues esa tristeza, esa desesperanza, esa apatía, y esa apatía y desesperanza al mismo tiempo hace que se incremente el dolor, sobre todo cuando son cuadros que llevan muchísimo tiempo. Así como el dolor agudo puede hacer que haya un proceso de ansiedad, el dolor crónico que se mantiene en el tiempo acaba haciendo que la persona tenga ese estado depresivo. En muchas ocasiones, como estábamos hablando, no es únicamente un problema físico, es un problema psicológico, por lo cual hay que tratar también en este caso la depresión y el estado de ánimo que la persona está teniendo. Antes, cuando hablábamos de lo que puede ser la causa del dolor, como en este caso el sistema nervioso causa el dolor, yo comparto mucho una teoría que parte de Estados Unidos, del doctor John Sarno, que él dice que en este caso pues nuestra mente es capaz de poder generar diferentes modos de hacer que una persona sienta dolor, porque en el fondo el dolor donde se siente es en el cerebro, en la mente. Nuestro cuerpo tiene receptores sensibles al dolor, pero lo que hace que una señal pueda ser codificada como dolor o no es lo que el cerebro hace con esa señal. Entonces nuestro cerebro sabe y tiene toda la información de nuestro cuerpo. Puede hacer que aumente o disminuya la presión sanguínea, puede hacer que aumente o baje el nivel de oxígeno. Y simplemente con que baje el nivel de oxígeno en alguna zona del cuerpo ya puede crear dolor. Por lo tanto, hay una parte emocional muy importante y sabemos que hay situaciones y hechos reales en los que las personas mejoran y que no tienen siempre el mismo dolor, no es un dolor que sea continuo. Hay periodos que están mejor, periodos que están peor, y eso quiere decir que si puede haber periodos que están mejor, se pueden aumentar esos periodos que están mejor, puede haber un aumento de la frecuencia. Por lo tanto, yo creo y estoy muy convencido de que la parte emocional es importantísima en este tipo de cuadros de dolor crónico. Por lo tanto, aquí un poco es lo de qué es antes, el pez o qué es lo que va antes, y una cosa u otra, ¿no? Pues al final yo creo que tenemos que partir de que tenemos que ver cada caso de forma individual, ver qué es lo que ha pasado en la biografía de esa persona, las experiencias que ha tenido, y empezar a trabajar. A veces hay que empezar por el comportamiento, hacer que empiece a hacer actividades, que se empiece a aumentar el nivel de satisfacción, el nivel de activación, para que luego vaya posteriormente la mente siguiendo ese proceso de ir creyendo. Es importante y es algo que es indispensable que una persona que quiera tratarse de este tipo de problemas crea que puede mejorar. Si no está convencida de que puede mejorar, va a ser muy difícil que mejore. Tiene que tener una creencia fuerte y a partir de ahí empezar a trabajar. Si falla la creencia, va a ser mucho más difícil. Hola. Era simplemente una pregunta, una consulta. Es que a veces se lo quería preguntar al protocolo de casas, pero cuando llego a la consulta empezamos a hablar de los problemas que hay y se me va. Yo la primera vez que me detectaron la fibromialgia, me lo detectó ustedes, lo mandaron al cine, y fue en el año 2000. Yo recuerdo cuando usted me dijo, después de ver los análisis y de hacerme el reconocimiento y tal, me dijo la primera vez que yo oía esa palabra, que tenía fibromialgia. Yo recuerdo que lo primero que le pregunté fue, ¿es hereditario? Usted hace 17 años me dijo que no, que al menos no tenían riesgo de que fuera. ¿Sigue siendo así en la actualidad? Sí. Parece ser que hay un gen que transmite que puede transmitir una manifestación clínica de fibromialgia, otras veces en vez de fibromialgia transmite fatiga, otras veces síndrome de intestino irritable, otras veces migraña, otras veces insomnios. O sea, sí parece que hay un gen que se responsabiliza del síndrome de susceptibilidad central, de lesionar eso con más facilidad, y que dependiendo de la biografía y de factores que no conocemos, aparece un síntoma u otro. Y depresión, perdón, entonces hay que me dejaba algo, y depresión. O sea, a lo mejor el abuelo tuvo depresión, saltó la generación de los padres y el hijo tiene fibromialgia, o uno tuvo migraña y el otro fatiga. Es decir, sí parece que hay un gen que transmite este tipo de información. Exacto.
Y luego, como siempre, nosotros, epigenetistas, biográficos, importancia a que se despierte ese gen. Esto es muy bonito. O sea, el gen está, pero hay que despertarlo, mejor dicho, hay que procurar que no se despierte. Ahora que ha dicho lo de despertarse, yo empecé con 16 años con fisitis, pero no tenía nutrición, lógicamente. Y era siempre, bueno, pues tenía muy severas, sangrando y todo. A los 26 años me diagnosticaron que tenía la vejiga neurógena. En aquella temporada, en aquellos tiempos no se sabía nada de la fibromialgia. Y a raíz de que en el año 2001 me operaron de un cáncer renal, una nefrectomía parcial, empecé a notar dolores que no podía, me decía al urólogo, mira que me duele mucho, que todo está ido bien, fin, no te preocupes, que todo está bien, te voy a mandar al reumatólogo. Me mandó, ya tenía ni idea, y me diagnosticaron la fibromialgia. Y fue el punto ese de, yo creo que lo desencadenó la operación de... El sufrimiento. El dolor, bueno, no sé si sufrimiento o lo que sea, pero la tenía ahí, la tenía metida y estaba ahí, como iba, por ejemplo, con la cistitis, con las cervicales y todo eso lo pasaba. El estrés que te generó eso probablemente... Pues que a mí cuando me dijo que tenía cáncer, pues no le dio mayor importancia, digo, bueno, pues ahora que hay un otro repuesto, así de clara fui, y bueno, ya aguanté, pero cuando ya se me operaron y así, y luego digo, es que me pasa esto, y bueno, y me diagnosticaron, entonces bueno, para mí fue un palo, y ha sido un palo toda mi vida, y lo será, la verdad, y que los médicos, o sea, todo lo achacan a la fibromialgia, no sé cómo considerarlo, la verdad. Sobre todo no... Es que ya pasa el médico y te dice, mira, es que tengo esto. Ya es que no puedo decir ni que tengo fibromialgia. Mejor, sí, es verdad. Mi médico me dice, no tengas fibromialgia. Pero al final, ¿qué toma? Pues me tomo Faltiar, pues entonces, ¿a qué lo toma? Digo, ahora me tomo comprimido al día, Digo, pues porque tengo fibromialgia. Pues ya está clarísimo. Ya está, entonces ya haces puñetas y yo creo. A ver si me entiende, pues ya llega un momento que dices, bueno, te cansas. Otra cosa, la artrosis psoriásica, también puede ser debido a eso o no. Es artritis. También dice la artrosis. Lo que me dijo, bueno, la reumatóloga. No tiene que ver. No tiene La artritis psoriásica es una enfermedad inflamatoria que no tiene que ver con... Gracias por tu presencia, Salgo por una urgencia, vuelvo enseguida. Bueno, No. Una pregunta, me dijeron que eso es por la fatiga crónica que rechazamos muchos medicamentos, y esto me he dado cuenta yo que es verdad. Que muchos, por ejemplo, lo que sea, el otro día pues me hicieron una prueba y me mandaron un dolor, me parece que es, para decir si tenían infección o lo que sea, para prevenirla. Bueno, nomás me tengo un sobre, me tenía que tomar 2 y me puse que me moría. Y con eso, con alguna medicación que me han mandado para otra cosa, pues me pongo fatal. Y me dijeron que era debido a la fatiga crónica que rechazan muchos medicamentos. Entonces no puedo tomarme nada. Es un poco matizable eso. No es tanto que el organismo lo rechace, como que el paciente que sufre de fibromialgia, fatiga, susceptibilidad química, tiene un efecto nocebo. Es decir, es muy vulnerable a cualquier efecto indeseable del fármaco. Está muy descrito, ¿sabes? Esto del efecto placebo todo el mundo lo conoce, sí. Pero hay otro efecto, el efecto placebo es decirle al paciente, esto te va a ir bien, como dice el doctor en la película, su hijo no va a toser más. Eso tiene una fuerza enorme, el poder de la sugestión. Lo describió la escuela de Nancy en 1880, la fuerza que tiene la sugestión, que los psicólogos la utilizan mucho, pero que los médicos a veces nos vendría bien usarla. Esto te va a poner bien. Eso es curativo. Igual que eso es curativo, también es nefasto el efecto nocebo, que es que sufre el paciente cuando está aquejado de este tipo de enfermedades. Y es que nada más que ve la pastilla, como ha tomado tantas, o tal, hace que le aparezcan inconscientemente, nadie se sienta culpable, inconscientemente
desarrolla muchos de los cuadros que podría desarrollar. No, yo es que ya Ni lo ves. no, ni lo leo ya porque entonces claro, cuando veo una reacción digo, voy a leerlo, porque es que claro, entonces lo veo. Pero si no, pues ya, ¿para qué? Pues ya, hasta el baño. A ver, ¿qué pasa? Vamos a ir acabando. Sí. Voy a hacer una preguntita, por favor. Venga, dos últimas. ¿Algo que ver la fibromialgia con los lupus? Nada. Nada que ver. En una clasificación que es internacional, que es la que se está usando, y que es la de Lenguer, que es de Valencia, pero se hizo con fondos de la maratón de Entreve3, hay que decirlo, de justicia, pues en uno de los 4 grupos que hay, el tercer grupo es la fibromialgia, que se desarrolla en enfermos que sufren artritis psoriásica, artritis reumatoide, lupus, pero son enfermedades diferentes, pero dentro de la clasificación internacional de las fibromialgias hay unas que aparecen dentro de enfermedades reumáticas inflamatorias. Muchas gracias. Última pregunta, por favor. Consigue venir lo que quiere. Muchas gracias. Buenas tardes y muchas gracias. Bueno, estoy un poco nerviosa. Entonces, a mí me lo diagnosticaron en el 2004. Pues hace 30 años me llevan en el equipo del doctor Alegre, en el Instituto de Zeus, y bueno, yo ahora... impecable. Sí, ya lo sé. Pero yo todavía quiero mejorar algo más. O sea, el dolor lo siento pocas veces solamente cuando estoy muy nerviosa, que sí que me noto todo esto del sistema nervioso, de la neurona y todo esto lo noto clarísimo. Pero lo que a mí me preocupa más y lo que me cuesta más es el cansancio, y siempre me dicen que para eso que no hay nada. Bueno, me dieron unas inyecciones italianas, no me sirvieron de nada. Entonces yo, para el insomnio, que también lo tengo, tomo el triptizol por la noche, que me va fenomenal, y luego después el ribotril para la cuestión cognitiva. Intenté, con la ayuda de la doctora, dejar el ribotril, pero no me fue capaz después de tantos años. Y entonces lo que, para el dolor al principio, también por el estado que tenía de depresión y esto, y para aguantarlo me dijo que, bueno, me recetó fluoxetina. Entonces tomaba 40 miligramos al día y ahora tomo 20 miligramos. Pero yo siempre se lo digo, es que a mí me gustaría poderlo dejar la fluoxetina. Ella me dice que no. No sé si la fluoxetina me perjudicará, y lo del cansancio, vamos, la pregunta es esto. Muchas gracias. Está en un equipo fantástico que dirige el doctor Cayetano Alegre. Ya su padre era reumatólogo en Barcelona, de mucho prestigio, y un amigo mío de 40 años. Pues, claro, en un mundo ideal habría que evitar la fluoxetina, pero es muy difícil, ¿sabes? Si el doctor Andrea Giroldi o alguno de su equipo, o la doctora María José González o Raventor, pues cualquiera de ellos creen que debe seguir con ellos, yo lo que sí le aconsejo es que no se obsesione. Si en este momento está llevándola a un grupo muy potente y si le han aconsejado esto, no se lo plantee cada mañana, pero no se lo plantee cada mañana. Diga, ahora voy a muerte con esto. El grupo es bueno. En septiembre lo volveremos a hablar. Pero de aquí a septiembre no lo piense, porque si no, solo sirve para torturarse. Esto me está matando, me está triturando el hígado. Ya hablaré. En septiembre volveremos a hablar del tema. Pero libérese del pensamiento intruso de que cada día pienso que me tengo que tomar la fluoxetina, con lo que yo odio los fármacos. El grupo de Alegre es muy bueno, está en muy buenas manos, hágale caso. Y del cansancio pues hacemos muchos tratamientos, pero claro, no le voy a recetar ahora. Lo dicho. Hola, buenas tardes. Mire, yo era referente que usted ha dicho antes que el doctor Sánchez ayudaba mucho en el de la fibromialgia. Y yo soy paciente de suyo
y la verdad es que estoy, pero vamos, estupendamente desde que estoy yendo con el doctor Sánchez. Soy otra persona, la verdad es que sí, ¿eh? Y nada, y referente que usted ya me dijo en su tiempo, que lo que yo tenía era la polimialgia reumática. Eso es más o menos también la fibromialgia. No, señora, es un poquito diferente. Es diferente. Pues eso, y yo digo, pues nada, era eso solamente. Muchísimas gracias. Dos palabras. Gracias. Última pregunta, ahora sí, por favor. Bueno, buenas tardes. Yo quiero darles las gracias y después de las charlas de ustedes me voy a tomar la vida con más tranquilidad para intentar no llegar a los extremos que he oído aquí. Ya me la tomo con tranquilidad, pero creo que me va a ver más. Muchísimas gracias, ha sido una tarde apasionante, la película buenísima y la participación, que es lo que siempre da más miedo cuando... Porque esto no se trata de contar un rollo aquí que yo me tenía preparado, por si nadie hablaba, pero como todo el mundo ha hablado, pues todo muy bien. Un placer. Qui peut dire où vont les fleurs du temps qui passe? Qui peut dire où sont les fleurs du temps passé? Comme à la saison jolie, les jeunes filles les ont cueillies. Quand saurons-nous un jour? Quand saurons